esta ocasión vamos a conocer una de las iglesias que tiene el mejor ejemplo del barroco madrileño. Detrás de sus paredes conserva una joya artística que incluso ha sido comparada con la Capilla Sistina en el Vaticano. Esta iglesia ha sido dedicada a San Antonio de Padua y su nombre es San Antonio de los Alemanes. Entonces así, a ir a conocerla. Iglesia de San Antonio de los Alemanes y la Hermandad del Refugio, que es la actual propietaria de esta iglesia y de toda la manzana. El edificio contiguo a la iglesia es también la Hermandad del Refugio. Bueno, lo primero es, no sé si conocían esta iglesia, pero lo primero es pedirles, que abran bien los ojos, están ustedes ante la mejor representación, la mayor joya del barroco madrileño y también, por tanto, del barroco español. Es todo el arte del siglo XVII que vamos a ir viendo en esta iglesia y aquí han intervenido los mejores artistas que había en la época. Entre ellos Lucas Jordán, que vamos a hablar mucho de él, que es un poco el gran protagonista de esta iglesia. Bueno, empiezo con la historia. Esto originalmente se llamó San Antonio de los Portugueses. En el año 1604 reinaba aquí este rey, Felipe III. Felipe III, rey Austria, aquí arriba. Es hijo de Felipe II y es rey de España y de Portugal. El gobierno de Portugal estaba aquí en Madrid y a Madrid venían transeúntes y había residentes portugueses, algunos de ellos pobres, y en aquella época no había más que hospitales de pago y había unos pocos hospitales de beneficencia, pero no había ninguno portugués. Entonces un grupo de ricos y nobles portugueses le piden al rey Felipe III construir un hospital para sus naturales. Compran toda la manzana y en 1608 empiezan a abrir un hospital que tenía una capillita muy pequeña para uso solo del hospital. Y en 1624 le piden a un arquitecto jesuita, un hermano jesuita que se llama Pedro Sánchez, que haga esta iglesia, ya una iglesia más importante, con salida a la calle, por lo tanto con servicio al barrio. Lo primero que nos llama la atención es la forma, que es ovalada y que tiene un sentido, y es que querían encajar la iglesia en un triángulo que forma las calles del barrio y no podían hacer una iglesia de cruz latina, tenía que ser mucho más recogida. Entonces, es la primera iglesia que hay en Madrid con forma ovalada. Los portugueses la dedican a San Antonio de Padua. San
Antonio de Padua, que muere en Italia, en Padua, es un santo portugués, hijo de un noble portugués. Y le encargan la imagen a otro artista portugués que se llamaba Pereira, Manuel Pereira. Empiezan a decorarla con motivos de santos portugueses. Y lo primero que se hace es encarga a un pintor de la corte ya de Felipe IV, se llama Eugenio Cajes. Son estos dos cuadros que tienen a los dos lados. Se giran un poco. Esta es Santa Isabel, reina de Portugal, la de Eugenio Cajes. Y justo enfrente tienen a Santa Ingracia, mártir lusitana del siglo V. Llega el año 1640, reinaba ya entonces Felipe IV, creo. Pero aquí es importante porque la segunda esposa de Felipe IV, que es Mariana de Austria, hija del emperador alemán, y que pasa a ser la siguiente dueña de esta iglesia, ella siendo alemana de origen, pues le cambia el nombre a la iglesia, que pasa a ser llamada actualmente San Antonio de los Alemanes, y sobre todo el destino del hospital. Entonces, ¿qué cosas importantes ocurren en la época de Mariana de Austria? Pues, y sobre todo la cúpula. Aquí hay dos partes en la cúpula. La parte superior, que se llama la Gloria de San Antonio, vemos a San Antonio en hábito franciscano, está de rodillas, está entrando en el cielo y le espera la Virgen María en vestido de Inmaculada Concepción y le entrega al niño Jesús como premio de su vida santa. El niño Jesús es un atributo de San Antonio. Se cuenta que antes de morir San Antonio estaba rezando en una imagen en un cuadro que había de la Virgen María, y cuando van a visitarle ocurre el milagro de que el niño Jesús, la Virgen María estaba con el niño Jesús en brazos, el niño Jesús sale del cuadro y abraza a San Antonio. Bueno, ya está evolucionando el arte barroco, ya pasa de ser el clasicismo bastante estático que veíamos en las santas portuguesas, donde no hay mucho movimiento, no hay mucha profundidad, y ya empieza a haber ángeles que revolotean, alas y festones decorados, etcétera, más propios de la evolución del barroco. Hay otra parte, que es la parte, digamos, inferior, lo que sujeta la parte superior, que se llama el falso tambor, que son unas columnas, unas arquitecturas pintadas, como si fuera un trampantojo, que son obra de Francisco Ricci. Y luego hay unos santos y unas santas en los intercolumnios que los pintó Carreño de Miranda. O sea, intervienen dos artistas, Carreño de Miranda en la parte superior sobre todo, en las imágenes, y todo lo que es la arquitectura, el trampantojo, es de Francisco Ricci. Muere Mariana de Austria. Su hijo Carlos II es el último rey de los Austrias, como sabemos, y está casado con otra alemana que se llama también Mariana, Ana de Neoburgo, es esta señora de aquí. La iglesia estaba sin pintar y le encargan al mejor artista que tenían, que era un napolitano, Lucas Giordano, en italiano, Lucas Giordano, que había venido a España fichado a base de dinero, porque era un hombre muy mirado para el dinero, había que pagarle mucho. Y había trabajado en el Escorial, en Aranjuez, en los Palacios del Buen Retiro, había hecho una serie de obras y le encargan que pinte las paredes que estaban en blanco, las paredes de la iglesia. Entonces aquí representa distintas alegorías de la vida de las virtudes del Señor. Lucas Giordano, en un tercer nivel, aquí más abajo, lo que quiere hacer es un tributo de agradecimiento a Mariana de Neoburgo, que es la que la ha contratado, y representa distintos reyes de Europa que todos ellos en común han sido santos. Con un mensaje a los reyes que se llamaban monarquía católica, porque los austrias a sí mismos se llamaban los reyes católicos descendientes de Isabel la Católica. Aquí tenemos un español, Fernando III el Santo,
y otro español que es San Hermenegildo, el rey visigodo que introduce la religión católica como religión oficial. Y finalmente ese Cristo que encargó Mariana de Austria, tenemos aquí, que es maravilloso, pero ya han pasado 35 años, no estamos hablando de Lucas Jordán, interviene al final del reinado de Carlos II, en 1698 es cuando empieza a pintar esta iglesia. Entonces ya el barroco ha evolucionado y él quiere dejar un Cristo retorcido de dolor con más teatralidad, que es típico del barroco tardío.